La elaboración de este informe fue pensada inicialmente cuando asistí al Festival de Cine Colombia Migrante a ver el documental Pizarro, realizado en el 2016. Días después, en la mañana, antes de ir a la universidad, estaba escuchando uno de los podcasts de María Jimena Duzán, titulado A Fondo con Jorge Suárez, el hijo del mono Jojoy. Allí nació esta idea, con el objetivo de hacer dialogar estas dos historias de una hija e hijo de personas que, en algún momento de sus vidas, vieron en la salida armada el cambio que el país necesitaba y, posteriormente, vieron en el diálogo la opción más efectiva para la construcción de paz. Y como esta última permite no solo hilar estas dos anécdotas, cargadas de amores y odios, sino que nos permite pensarnos y humanizar a los actores de este conflicto que nos ha costado tantos años de sangre, dolor, rencores, búsquedas y resistencias. Antes de empezar, es menester de mi parte recalcar que pasaré por alto la pauta de no escribir en primera persona para un informe académico. En tanto la palabra es el medio que permite compartir lo que me imagino con otras personas, este compilado estará cargado de emocionalidad y por lo tanto estará grabado en primera persona, pues creo que si estos relatos están narrados desde la herida de la guerra y la semilla de un futuro posible, sería un error no reconstruirlos desde allí. Así, en un primer momento describiré brevemente las biografías de ambos padres, para, posteriormente, resaltar esos aspectos comunes que, desde las voces de María José Pizarro y Jorge Suárez, se interrelacionan, partiendo del concepto de posmemoria de Marianne Rich, el cual encontré en esa búsqueda por hacerles conversar. Y finalmente recalcaré la importancia de que, como sociedad, sigamos hilando cada vez más historias que la misma paz nos sigue permitiendo escuchar, difundir y sentir. Carlos Pizarro León Gómez nace en Cartagena para el año de 1951. Vivía en una familia acomodada en compañía de dos hermanos y una hermana, que, de hecho, serían igual de rebeldes que él. Su padre fue miembro activo de las Fuerzas Armadas y su madre psicóloga. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana y fue expulsado de la misma al realizar la única huelga estudiantil en aquella institución. Posteriormente ingresa a la Universidad Nacional, pero no culmina sus estudios. Militó en la Juventud Comunista, luego en las FARC-EP y el 11 de septiembre de 1973 funda el M-19 en compañía de otros intelectuales como Álvaro Fayad y Jaime Bateman, a causa de las extrañas circunstancias en las que se desarrollaron las elecciones del 19 de abril de 1970, catalogadas como un fraude electoral hacia Gustavo Rojas Pinilla, donde gana Misael Pastrana. Esta guerrilla urbana, nacionalista, bolivariana y socialdemócrata protagonizó acontecimientos recordados aún hoy en Colombia, como el robo a la espada de Bolívar y, más adelante, la toma del Palacio de Justicia. Estuvo preso por 3 años desde 1979 en La Picota, hasta que es aprobada la ley de amnistía en el gobierno de Betancourt. Aún así, Pizarro regresa a las armas, aunque María José, una de sus hijas con Miriam Rodríguez, también militante del M, ya tendría 4 años. ¿Cuál era la intención de conformar una familia si tú no ibas a estar allí? Si no ibas a estar con nosotras. Para 1988, el M-19 decide entrar en un proceso de paz en compañía del gobierno de Virgilio Barco, el cual culmina con éxito el 19 de marzo de 1990, ratificándose como el primer acuerdo de paz entre un Estado y una guerrilla en América Latina, en una de las épocas más violentas en el país, otorgándoles indulto, participación política y más adelante la Asamblea Nacional Constituyente, fundando así el Partido Alianza Democrática M-19, lo que llevó a postular su candidatura presidencial en ese mismo año. Lastimosamente, solo 47 días después de firmado el acuerdo, Pizarro es asesinado mientras iba en un vuelo hacia Barranquilla. Este delito fue tipificado por la Fiscalía como de lesa humanidad para el año 2010 y el estado de este delito fue fruto del trabajo de su hija María José Pizarro por la reconstrucción de la memoria y la lucha por la justicia. Por otro lado, Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido como el Mono Jojoy, nombre que hace alusión a su forma de escabullirse y huir de la justicia, nace en 1953 en Cundinamarca. Otras fuentes afirman que nació en Boyacá. Según una entrevista del periódico Voz, Jorge Briceño afirma haber ingresado a la guerrilla de las FARC, una guerrilla comunista y campesina, desde su niñez. Fuentes periodísticas consultadas afirman que su madre cocinaba para la guerrilla.
Se dice que su padre fue guerrillero y su hermano también lo es. Se le conoce como Granobles. Y él, desde pequeño, ya hacía de correo para la guerrilla. Formado por Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, Víctor fue ascendiendo hasta comandar el bloque oriental en 1987. Esta unidad abarcó los departamentos del Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, Cundinamarca, Boyacá, Bichada, Casanare, Norte de Santander y Putumayo, consolidándose como el bloque más fuerte en la historia de esta guerrilla, llegando a ocupar, en sus mejores tiempos, el 55% de todo el territorio nacional. Se da a conocer ante el país a través de operaciones que asesinaron a militares en San Vicente del Caguán, secuestros a personajes de la política como Ingrid Betancourt y desplazamientos de funcionarios públicos de los territorios, obligándoles a renunciar a su cargo e inclusive varias órdenes de atentados hacia el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Tenía una memoria indomable, tomaba decisiones rápidas pero eficaces. Cuentan también que los territorios abandonados por el Estado que se tomaba los restauraba en materia de vías terciarias, centros hospitalarios, servicios públicos y repudiaba las injusticias en cuanto a castigos dentro de sus filas, llegando a promover el trato igual hacia las mujeres guerrilleras, incluyéndolas en todas las esferas político-militares, culturales, educativas, organizativas y al mando de unidades de combate. Era un lector incansable, tanto así que su único hijo, Chepe, apodo que éste le colocó en conmemoración al Che Guevara, le leía todas las madrugadas las noticias del país en un refugio subterráneo, cuando el mono, debido a varias enfermedades fruto de la edad, entre ellas la diabetes, no le permitían moverse con libertad. Víctor murió asesinado junto con otros 20 guerrilleros en una de las operaciones más ambiciosas en el gobierno Santos, la Operación Sodoma, con 3 oleadas de bombardeos el 22 de septiembre de 2010, en pleno diálogo para el acuerdo de paz que sería firmado el 26 de septiembre del 2016, operación en la cual su hijo, el que hoy tiene 38 años, sobrevivió de milagro. Ahora bien, este pequeño trayecto biográfico me permite introducir el concepto de posmemoria como puente y a la vez marco de análisis que pondrá María José Pizarro y Jorge Suárez no solo como simples sucesores de estos dos personajes, sino también como agentes que, determinados mas no condicionados por la vida de sus progenitores, hoy son una ciudadana y un ciudadano que ven la esperanza de un país digno y por lo tanto en paz. Así, la posmemoria recoge las experiencias de aquellos que crecen dominados por narrativas que precedieron a su nacimiento, cuyas historias tardías son evacuadas por las historias de la generación anterior, moldeadas por eventos traumáticos que no pueden ser entendidos ni recreados por las personas que cargan con estas vivencias. Tanto María José como Jorge nacen marcados por ser descendientes de guerrilleros que, para ese momento, seguían combatiendo, y de hecho ambos son abandonados, a veces de manera intermitente, por ellos. Por un lado, las cartas y los álbumes que deja Carlos Pizarro a su hija como un regalo para que sepa quién es su padre y madre, la encaminan a examinar ese pasado fragmentado desde el exilio. Ese estado donde ya no haces parte de ninguna historia y todo el tiempo estás escondiendo quién eres, cambiándose hasta el apellido, mientras que, en el caso de Jorge, al nacer en medio del monte, su padre es consciente de que no hay lugar para el cuidado y el amor que requiere un bebé en un campamento guerrillero, por lo cual es llevado a los 4 meses de nacido a una familia de ideas comunistas y criado por 2 abuelos sindicalistas que jamás le escondieron que era el hijo del mono Jojoy. Este recuerda que a los 6 años veía una propaganda en la que decían "también caerán", en donde nombraban a su padre, para luego trasladarse a Bogotá, estudiar en un colegio privado y construir una segunda vida en donde su padre era un supuesto abogado. Ambos expresan que uno no elige sus padres, ni mucho menos el país en el que crecen, donde uno sabe cuándo se va a la guerra pero no cuándo regresa. Por eso es que las historias de ambos se rompen en varios momentos de su propia narrativa, ya sea por la impotencia que produce lidiar con los imaginativos sociales que produce no solo ser hijo e hija de guerrilleros, sino escuchar que sus padres son unos sanguinarios, delincuentes, entre otros calificativos, o por verse, reencontrarse o aislarse en torno a las decisiones, pensamientos e ideologías que sus progenitores tomaron. Además, un aspecto vital se encuentra en esta especie de duelo en pausa y construcción de identidad,
Y esa es la herida causada por la paz, pues ambos son asesinados en procesos de diálogo que, aunque diferentes y distantes por el factor tiempo, no dejan de producir unas contradicciones internas en torno a sí mismos. Pues por el lado de María José Pizarro se construyen unos recuerdos difusos antes del asesinato de su padre, momentos en los que admite que realmente conoce a su papá y lo siente como tal, mientras que por el lado de Jorge se encuentra la primera vez que reconoce a su padre y va a verlo en el Caguán, en donde Víctor tiene que vestirse de civil para que su hijo, quien en ese momento es un niño, se acerque a él y le brinde un abrazo, para, años después, compartir con su padre a los 16 años y las miles de conversaciones que tuvieron al vivir juntos tanto en armas como en la cotidianidad de su casa. Otro aspecto que es relevante mencionar es que este tipo de testimonios que ambos construyen de sí mismos, en donde ambos le dan un lugar especial a las primeras veces que sintieron que tomaron decisiones con autonomía. En el caso de la primera, ser una mujer madre, y del segundo, abandonar sus estudios e ingresar a la guerrilla a los 16 años, a combatir junto a su padre, sin la necesidad de que sus demás compañeros supieran que era el hijo del mono Jojoy y, por tanto, sin ninguna superioridad respecto a sus pares. Me conceden aterrizar las experiencias de ambos en cuanto a lo que se trata el vivir como María José y Jorge, no como la hija de y el hijo de, sin necesidad de que esto implique olvidar un legado que de hecho es siempre puesto en cuestión por estos, en un trasegar por unir y distanciar a sus padres guerrilleros. Ese afecto y nostalgia, pero al mismo tiempo inquietudes y señalamientos que le hacen constantemente a sus progenitores. Este tramo es importante porque ambos fueron amenazados por actores armados que no estaban de acuerdo con la ideología de sus padres, y ellos fueron vistos como medio de coerción para someter a estos mismos, lo que pone a sus hijos a pensar en si realmente estos los amaban o el por qué los pondrían en peligro por una causa mayor a la familia, es decir, por una causa social, por un país diferente. ¿En verdad valdría la pena ese costo tan alto que no solo asumen sus padres, sino que después toman sus hijos, colocando a estos últimos en peligro inminente siendo tan pequeños? ¿Cómo es ese recorrido que emprenden para tomar una posición tanto emocional como política frente a esto? ¿Cómo empezar a construir una reputación que necesariamente implica voltear a ver a dos sujetos en un país inmiscuido en un conflicto armado interno que, en palabras de Arturo Bolaños Martínez, es uno de los enfrentamientos más largos y mutantes del mundo? Largo por cuanto solo es superado en un tiempo por el conflicto de Israel-Palestina y el de Cachemira entre la India y Pakistán. Mutante porque dentro de él se logran vislumbrar etapas propias con perfiles definidos como verdaderos subconflictos. A diferencia de la mayor parte de los conflictos armados desatados en el mundo y principalmente en Europa, el conflicto colombiano no posee un origen ligado directa o indirectamente con la persecución o exterminio de una minoría o grupo que se distinga de otros a raíz de un hecho diferencial atribuible a factores raciales, étnicos, religiosos, lingüísticos, de disputa territorial o nacional. Se trata de un conflicto interno entre nacionales o iguales formalmente, aunque las principales víctimas han sido la población civil, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y en general, como denominador común, los pobres. Esto es visible en los discursos de Pizarro y el mono Jojoy. Ahí llegó, subió aquí a la tarima y la gente no sabía que él estaba herido. No, está herido, sí está herido. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo! Hombres y mujeres que integramos este ejército, lo hacemos porque no tuvimos otra oportunidad, no porque seamos violentos. Somos los más pacíficos, los más humildes, los más sencillos. Para concluir, quisiera resaltar que, aunque el proceso de este hijo e hija de guerrilleros, si bien tiene un recorrido de espiral y no lineal, permite conciliar en la diferencia estas dos caras de tantas que tienen estos personajes políticos padres que se ven marcadas por la visibilización de alternativas que producen los acuerdos de paz. Pues por el lado de María José le permite volver a Colombia después de hacer un viaje por Sudamérica,
colocarse nuevamente el apellido de su padre y portarlo con orgullo, defender que su papá no era un matón y hacer de ella una investigadora incansable y un referente de la política en la actualidad, para, en palabras de ella, hacer las paces con la historia y verse reflejada en una de tantas cartas que su padre le escribe en combate. Paloma nueva de la paz, señor presidente, la paloma de la paz total. Niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer. La gente nos mirará y van a querer tener nuestras sonrisas. Ese día llegará. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo me muera en tu corazón. Y para tu vida, cuando estés triste, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta. Sé sabia, amor mío. Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ella nos depara. Ser sabia, mi niñita, es saber gozar de las cosas pequeñas de la vida y saber estar siempre al lado de los ideales justos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Revélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello. Con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal. Un orgullo sano, dulce y humano. Mi niña, yo no te he podido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atragantadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podías despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrán florecer en tus manos o en las manos de tus hijos. Niña mía, convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre o los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor, no cuentes el tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames, ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sé apasionada, haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré dormir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte cada uno. Sé feliz, mi amor, tu papá y tu amigo por la vida, Carlos. Por el lado de Jorge, le permite reinsertarse en la sociedad, trabajar activamente por las víctimas en pro de la reconciliación, darle cristiana sepultura a su padre en el año 2017 y además llegar a casarse con Catalina Suárez, una uribista que en su momento defendió el no en el plebiscito. Este proceso se materializa en la siguiente carta que le escribe Jorge en conmemoración al asesinato de su padre, de la cual extraí fragmentos indispensables. Recuerdo muy bien una conversación que tuvimos cuando era un niño. Usted me dijo que siempre debía ser valiente y luchar por defender lo que creo y sueño con todo el corazón, siempre teniendo como ancla de mi vida la verdad. Hoy estoy seguro de que eso que me decía me haría una persona que no comulgaría jamás con las injusticias. Recuerdo cuando me hablaba de la carta del Che a sus hijos, el brillo en su mirada cuando la narraba, y viene a mi memoria la luz tenue en la noche selvática que me mostró el rostro de la dignidad humana junto a cientos que soñaban con un país digno. La paz es un soplo de vida en medio de tanta oscuridad. Crecer y defender estas banderas me hace sentir que encontré una razón para luchar por una mejor Colombia. No es fácil y actualmente se han presentado muchos incumplimientos por parte del gobierno que se niega a implementar la paz. Ante tanta adversidad que nos ponen los que añoran la guerra, el sentir en lo más hondo de nuestros corazones por las injusticias nos ha dado fuerza y hoy estamos seguros de que no serán capaces de destruir este acuerdo de paz. Que sea cual sea la adversidad, saldremos adelante y construiremos una nueva Colombia del tamaño de nuestros sueños. Cómo me gustaría que estuviera hoy acá conmigo y pudiera ver y vivir la reconciliación, la verdad y el nuevo país que intentamos construir. Este año han pasado muchas cosas importantes en mi vida y su consejo sería fundamental. Ahora bien, cabe cuestionarnos como sociedad, entendiendo que por el hecho de no portar un arma o de no ser hijos e hijas de algún político o combatiente, no hace que seamos ajenos al dolor. Preguntémonos qué nos dejó esta guerra y cómo podemos agarrarnos de la desolación y convertirla en un motivo que nos permita,
Al igual que estos dos hijos, no permitir jamás que, por tendencias políticas diferentes, nos matemos y llevemos a otros a hacer lo mismo o a odiarse de por vida. ¿Qué es un país con futuro sino un lugar en el que podamos ver al otro y abrazarle en sus particularidades? ¿Cuán de grande es nuestra responsabilidad ahora para mantener la memoria mientras ideamos juntos y juntas la alegría de sentir tranquilidad en un país que le tocó silenciarse porque la bala pudo hacer más eco que la lágrima? ¿Y con qué cara miraremos a las próximas generaciones si no tenemos la capacidad de transformar nuestros corazones? ¿Tienes miedo de que lo maten en este proceso? No, yo sé que tengo el riesgo de que me maten, pero no tengo miedo de que me maten. Pero yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que en morirme como individuo.